la resolución del simulacro. Entonces la primera serie no era tan difícil, solo era derivar las funciones. Entonces el único problema que vi realmente difícil fue este. Entonces vamos a ver cómo encontraron la derivada de esta primera función. No solo es una cadena, sino que aquí tenemos un problema. Esta no es potencia ni función exponencial. Sí, entonces esta había que resolverla con derivación logarítmica, había que tomar logaritmos. Entonces logaritmo de f es igual a seno hiperbólico de x por logaritmo de seno de x. Entonces, ¿quién de ustedes hizo esto? Es que no se puede correr la cadena. Es que el problema sí es como implícita. Lo que pasa es que aquí ni la base ni el exponente son constantes, entonces no podías hacer seno por seno de x menos 1 por coseno hiperbólico de x. Habían un montón, y el problema del cocodrilo, ahí habían 10 puntos extras. Entonces f' dividido f es igual a coseno hiperbólico de x, logaritmo del seno de x, y aquí sí podía uno usar cadena para derivar el logaritmo del seno de x. Entonces esto es coseno de x dividido seno de x. Entonces ya luego solo resolvíamos para la derivada y teníamos que f' de x era igual a seno de x a la seno hiperbólico de x. Bajó el exponente con logaritmos. Ajá, sí, con logaritmos, porque esa es como que una combinación de varias funciones. Ahora, afortunadamente, este problema solo eran 5 puntos. Ahora, este sí se podía hacer con cadena. Yo creo que este sí lo han de haber tenido casi todos correctos. Sí. Ajá, como tangente de 4x, sí, porque derivamos esta función por 4. La derivada de este logaritmo es igual a 1 dividido coseno hiperbólico de 4x por la derivada de coseno hiperbólico de 4x. Entonces esto es 4 por seno hiperbólico de 4x. No es necesario que simplifiquen, pero si escribieron 4 tangente hiperbólico de 4x, esto había un poquito mejor. Entonces, ¿quién tuvo esta correcta? Ahí sí yo creo que varios. Daniel, ¿lo tuviste correcta? Esta, excelente, muy bien. Porque la derivada de 4x es 4. No. Sí, eso está bien. Entonces, vámonos realmente a donde están ya los problemas más interesantes. Y aquí habían otros 10 puntos extra con la gráfica de esta función. Sí. Y hoy, digamos, si no tienen clase después de esta, se pueden quedar para el siguiente periodo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los extremos locales y absolutos de esta función. ¿Sí? Si la vela de que como estaba antes, o sea, cuando está bien, sí, eso está bien. Entonces,
Aquí para lo que hay que hacer es que sabemos que para los extremos locales los candidatos son los números críticos, mientras que para los absolutos son los números críticos y los extremos del intervalo. Entonces ahí está, antes de hacer cada uno de estos problemas, en realidad lo que tengo que hacer es derivar la función e identificar todos los candidatos. Entonces, Los ¿sí? extremos locales son los que hacen cero la función. Sí, la derivada. Pero con los extremos locales son o máximos o mínimos locales y tienen este comportamiento. Mientras que los extremos absolutos es el valor más alto de la función y el valor más bajo de la función, sin importar si es extremo relativo o frontera del intervalo. ¿Dónde la derivada? Lo que pasa es que la derivada te permite identificar todos los candidatos, porque no solo puede evaluar aquí, sino pues si hay otros puntos donde la derivada es 0, entonces también estos los tengo que evaluar para determinar los absolutos. Entonces lo primero que tenían que haber hecho era derivar esta función 1 menos seno de x. Era menos 3 primeros y primerios, ¿verdad? Bueno, miremos, porque entonces 1 menos seno de x tiene que ser igual a 0. Y luego tengo que encontrar cuando seno de x es igual a 1. Entonces este es igual a pi medios, y el pi medios sí lo podemos detectar. Ahora 3 pi medios, menos, sí, excelente, muy bien, sí, menos 3 pi medios y pi medios, muy bien. Por lo de eso, unitario. Sí, por el círculo unitario, sí. Eso también se puede ver con la gráfica. Sí, se puede ver con la gráfica de seno. Entonces aquí, digamos, cualquier argumento que utilizamos para encontrar estos ángulos se va a tomar como bueno. Podrían haber graficado un círculo, la gráfica de seno, o simplemente decía, bueno, porque me memoricé todos los ángulos. La tablita, sí. Sí, la tablita también. Entonces aquí, tabla, círculo unitario, gráfica de seno son argumentos válidos para encontrar estos ángulos. Entonces, muy bien. Sí. Menos 3 pi medios. Porque 3 pi medios es igual a menos 1, pero si tengo menos 3 pi medios, esto es igual a menos 1 por menos 1. Entonces, aquí tengo que el seno de menos 3 pi medios. Menos 3 pi medios es igual a pi medios. Sí. Bueno, sí, eso es todavía mejor razón, pero tal vez ahorita estoy viendo la forma, digamos, tal vez como Alexandra haría este problema. Seno es una función impar, seno de 3 pi medios es igual a menos 1, y menos 1 por menos 1 es igual a 1. Pero otra forma es como dijo Rafael, de que menos 3 pi medios es igual a pi medios. Parece contradictorio, pero sí lo es, porque digamos como identifico menos 3 pi medios. Tengo menos 180 grados más menos 90 grados. Entonces observen dónde termino con menos 3 pi medios. Termino en pi medios. Entonces pi medios es el mismo ángulo que 3 pi medios, que menos 3 pi medios. Es lo que vieron en Mate 101 como los ángulos terminales. Vean esos detallitos cómo ayudan. Entonces, ahí está, esto lo tengo que hacer en paso por paso. ¿Qué quieren encontrar primero, los locales o los absolutos? Los absolutos es menos 2 y 2. Yo creo que sí, miren. Hagamos primero los absolutos, porque yo siento que son los más fáciles. Entonces, con extremos absolutos solo hay que evaluar esta función en menos 2 pi, en menos 3 pi medios, en pi medios y en 2 pi. Los dos números críticos y los extremos. Entonces, con en menos 2 pi, yo creo que Rafael tiene razón. Demasiada razón. Entonces, menos 2 pi más más 1. Entonces, aquí lo que les va a quedar es un número negativo. Entonces, ahora vámonos con el siguiente.
Aquí va a estar un menos 3 pi medios más coseno de menos 3 pi medios. Entonces para estos 90 grados coseno es igual a 0. Este está un poco... Sí, pero creo que este número todavía sigue siendo más grande que el menos 2 pi más 1, que es que como menos 5, pues 3 por... Sí, 4, menos 4.5. Yo creo que este es el más pequeño, por poco, pero es el más pequeño. No, y esto es muy buen análisis, ver que este número es más grande que este. Entonces nos vamos ahora a pi medios. Pi medios tengo pi medios más coseno de pi medios, pero coseno de pi medios es igual a 0. Entonces aquí tengo que esto es igual a pi medios. Entonces como este es un número positivo, este es el más grande entre estos tres. Pero ahora miremos qué pasa con 2pi. Por aquí si la comparación es más fácil. Tengo que f de 2pi es igual a 2pi más 1. Entonces, entre estos números positivos, este claramente es más grande. No solo 2pi es más grande que pi medio, sino a este también le estoy sumando 1. Entonces, ¿quién pudo hacer este análisis? Entonces, solo Rafael y Héctor. ¿Y qué les pasó a ustedes, Jennifer y Krista? Pero sí hicieron la evaluación, porque eso es para absolutos. Recuerden que con absolutos es evaluación, mientras que con locales nos vamos a derivada, análisis de signos. Yo no saqué los extremos absolutos. Sí, pero con la tablita también. También está bien, sí. Y los mínimos y máximos con la gráfica. Los indicaste en la gráfica, se podían haber indicado en la gráfica. Entonces, ¿cómo trabajamos? Sí. Esperemos que sean los locales, porque para hacer los extremos relativos aquí solo tenemos dos candidatos. Aquí solo considero los números críticos. Entonces, lo que tengo que hacer es que tengo que considerar la derivada, que es 1 menos seno de x, y tengo que ver los signos de esta derivada. Entonces tengo... Miremos, porque hay que ver que estemos pasando de creciente a decreciente y de decreciente a creciente para que hayan extremos relativos. Entonces tengo 1 menos seno de x, y luego tengo menos 3 pi medios, y luego tengo pi medios. Yo creo que estos eran los más difíciles de encontrar, y ahorita van a ver por qué. Ok, Jennifer, yo creo que hizo una buena estrategia para resolver este problema. Van a ver qué problema hay. Y voy a poner aquí solo menos 2pi y 2pi, porque como tenemos un intervalo cerrado, es bueno incluirlo esto, aunque no sea número crítico. Entonces, entre menos 2pi y menos 3 pi medios, tengo que encontrar el signo de 1 menos seno de x. Entonces, recuérdense que aquí estaríamos como que entre 0 y 90 grados. Entonces, entre 0 y 90 grados podemos usar un ángulo como 45 grados. Y aquí tengo 1, o mejor usemos 30 grados. ¿Por qué 30 grados? Porque el seno de 30 grados es un medio. Entonces tengo 1 menos un medio, es positivo. Luego con este de menos 3 pi medios a pi medios puedo usar un ángulo como 0. 0 está entre menos 3 pi medios y pi medios. Y 1 menos seno de 0 es 1. Entonces, este problema tenía esta dificultad. Y luego entre pi medios y 2pi puedo utilizar como pi. 1 menos seno de pi es 0. Entonces, ¿qué problema miran acá?
No. ¿Por qué pone? Sí, entonces la gráfica, o les va a recordar algo que hicimos, una gráfica que realizamos el viernes pasado. Entonces, ¿quién encontró que aquí no habían extremos relativos? Muy bien, muy bien. ¿Y Rafael? ¿Por qué encontraste que si habías encontrado que habían extremos? O sea, que donde arriba eran los extremos relativos. Es que sí, lo que pasa es que con extremos relativos no es suficiente solo evaluar la función, sino que hay que ver el comportamiento alrededor de esos puntos, ¿sí? La tabla me quedó con menos, no sé por qué. Hice la tablita con la derivada, me quedaba todo siendo positivo. Sí, excelente, ese era el argumento. Entonces aquí no hay extremos relativos. Afortunadamente yo creo que lo que puedo hacer de esta distribución para estos problemas, Es que a mí me quedó la tabla con menos, no sé por qué. pero todos menos o más menos, más menos. Se alternaron. Tal vez lo que te pasó aquí es encontrar unos ángulos intermedios. Sí, es que creo que lo hice menos poquitos. Sí, yo creo que aquí la distribución pueden haber 10 puntos con toda esta primera parte que fue donde más personas lo tuvieron correcto y 5 puntos para los relativos. Y lo bueno es que había unos puntos extras por graficar esta función. Pues si todavía hay puntos de inflexión. Este problema está. Pero yo creo que estos puntos de inflexión no nos van a tomar tanto tiempo. Los extremos relativos siempre tienen que haber uno menos. Sí, tiene que haber cambio de signos. Así y después como que... Sí, o de decreciente a creciente. Entonces aquí si solo tienen más o menos, no hay extremos relativos, sino posiblemente estos van a ser puntos de inflexión. Entonces, ¿cómo hallamos los puntos de inflexión? La segunda derivada. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada de esta función? Menos coseno de x. ¿Y cuándo va a ser esta función igual a 0? Primedios y 3 primedios y los negativos. Y sí, los negativos, porque esa es una función par. Entonces tengo más menos pi medios y más menos 3 pi medios. Como desde el punto de vista del círculo unitario son los mismos ángulos pi medios y menos 3 pi medios, con que hayan puesto pi medios y 3 pi medios es casi que correcto. Pero habían 4 en este intervalo. Entonces ahora tenemos que determinar el signo de esta función y es un poco tedioso, pero si conocemos cómo se comporta la función coseno podemos determinar, porque observen que estos son múltiplos de 90 grados, entonces con solo ver el signo de coseno en cada cuadrante puedo determinar los signos de menos coseno de x. Entonces tengo menos 2pi, menos 3 pi medios, menos pi medios, 3 pi medios y 2pi. Entonces aquí la función se hace 0. Y aquí voy a tener la segunda derivada. Entonces empecemos a llenar los signos. Y aquí se alternaban, porque digamos que entre menos pi medios y pi medios puedo escoger 0. Coseno de 0 es 1, pero como tengo un signo menos es negativo. Entonces cuando me paso al segundo cuadrante, coseno se vuelve negativo entre el segundo y tercer cuadrante, pero tengo un signo menos acá, entonces se vuelve positivo. Y entre 3 pi medios y 2 pi, aquí ya estoy en el cuarto cuadrante, ahí coseno tiene valores positivos. ¿Sí? Es que aquí estoy probando ángulos como 0 grados, pi. Entonces si le das esto, coseno de seno es menos coseno de 0 es menos 1. Menos coseno de pi sería menos por menos 1 es más. Y aquí me estoy... meto valores intermedios porque sé que coseno va a ser 0 para estos ángulos.
Entonces pruebo valores intermedios o me aprovecho de la gráfica de menos coseno de x para llenar este diagrama. Yo creo que aquí se vuelve positivo, sí, cierto, porque escojo un ángulo como menos pi. Sí, este es positivo y este es negativo. Entonces, aquí afortunadamente todos los signos se alternan y es de esperarse de que esperaran que estos menos 3 pi medios y pi medios fueran puntos de inflexión porque no fueron extremos relativos. Entonces aquí tengo algo creciente cóncavo hacia abajo, entonces necesito graficar algo así. Creciente cóncavo hacia arriba, creciente cóncavo hacia abajo, creciente cóncavo hacia arriba y creciente cóncavo hacia abajo. Entonces, sí. Entonces, todos estos van a ser puntos de inflexión. Entonces, ¿quién encontró estos puntos de inflexión? Todos estos. Yo creo que Héctor y Rafael. ¿Encontraste los puntos de inflexión? ¿Y en tu caso, Daniel? Solo que no lo puse negativos. Pues está bien. Aquí solo no es tanta justificación, no es necesario poner tanta justificación. Sí. Ajá. Aquí lo único que tengo que ver es que hay cambio de concavidad. Si encontraste cuando la segunda derivada se hace 0. Bueno. Eso no valía mucho y si estos 5 puntos valen menos que el problema de las gráficas, entonces ahorita solo voy a terminar esto con la gráfica de esta función y este era opcional, pero vamos a ver si alguien... La gráfica, si quieren, podían truncar el intervalo entre menos 2pi o 2pi o podían continuar graficando. ¿Y cómo hacíamos la gráfica? Entonces, por ejemplo, podíamos encontrar f de 0 solo para saber en dónde estamos cortando al eje y. F de 0 es igual a 0 más coseno de 0. Entonces, este es igual a 1. Y luego lo que hacemos es que tratamos de seguir toda la información que nos está diciendo aquí el problema. Posiblemente como evaluamos los candidatos de extremos absolutos, estos también los puedo incorporar en mi problema. Entonces tengo pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y aquí menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Entonces este me quedaba un número negativo y era el número negativo más bajo. Mientras que aquí sigo teniendo un número negativo en menos 3 pi medios, pero un poquito más arriba de este. Pi medios, lo voy a tener más o menos como por acá. Y luego 2 pi va a ser igual a 2 pi más 1. Entonces este va a ser el valor más alto. Casi que pareciera que tenemos una línea recta y en cierta forma vamos a estar sobre una línea recta, pero si se recuerdan, como hay concavidades y hay una función seno, vamos a estar como que dando vueltas alrededor de esta línea recta. Entonces aquí, para terminar este trazo, observen, entre menos 3 pi medios y pi medios la función es creciente y como que tiene aquí, digamos, una parte que es cóncava hacia arriba de menos pi medios a pi medios. Entonces aquí voy a tener algo como... ¿Cómo lo puedo graficar? Es que en pi medios vuelve a haber un cambio de concavidad. Me va a costar hacerlo un poco. Pero más o menos aquí vamos a tener esta primera parte de la gráfica. Luego, como aquí tengo un punto de inflexión, tengo que doblar la gráfica como que en 3 pi medios. Luego aquí vuelvo a doblar y luego aquí vuelvo a doblar. Entonces la gráfica me va a quedar aproximadamente como esta. Tal vez la mejor forma es que primero haga la gráfica y después ponga el eje encima. Pero no sé cuántos de ustedes pudieron hacer esta gráfica. Creo que faltó un punto de inflexión en la última. Sí, por aquí o acá. No, en la de hasta arriba. Sí, aquí falta uno más.
falta el 3 pi medios, entonces aquí otra vez tengo que volver a doblarla. A ver, doblémosla una vez más. Ahí está. Yo tengo una duda Sí. tonta, pues, pero es que no sabía qué número poner entre menos 3 pi medios y menos 2 pi. ¿Y qué me daría en menos coseno de x? Menos coseno de x. O sea, ¿qué número podría ser entre menos 2 pi y menos 3 pi medios? Ah, menos 2 pi menos... Ah, eso está difícil. Es que son lo mismo, ¿no? Menos 2 pi y qué... No. No son lo mismo. Aquí podrías usar un que... Un 7 pi cuartos o un 7 tendrías que usar como un menos 7 pi cuartos. Tal vez aquí lo mejor es usar el menos 2 pi, porque con el menos 2 pi no es número. Sí, se puede usar el menos 2 pi porque no es número crítico. Entonces yo tal vez evaluaría aquí en menos 2 pi. Entonces coseno de menos 2 pi es igual a 1. Por el signo negativo es menos 1. Cuando son números críticos, ahí sí no se puede usar ese número. No se puede usar, se tiene que usar un intermedio, pero afortunadamente aquí puedo usar menos pi, aquí puedo usar 0, aquí puedo usar pi. Entonces, ¿sí pudiste hacer esta gráfica, Jennifer? Pero creo que me habías comentado que como que hiciste un desplazamiento. Desplazado pi medio. Ah, muy bien, eso está bien. Entonces si tú hiciste el argumento de que esta es una función desplazada, una función seno desplazado pi medios a la izquierda, es correcto. Entonces solo... Pero no entiendo cómo poniendo pi medios va a dar 0. Eso es lo que no me llena, me dio duda. Ah, es que es menos pi medios. Ah, si ese 0 no está en menos pi medios. Cristian, el seno de pi sextos es un medio. El seno de pi sexy es un medio, sí. El coseno de pi sextos es raíz de 3 parte 2. Sí. Sí, este 0 va a estar un poco difícil de encontrar. Porque si pasa por... Ah, no, ya vi que es que tu argumento no es del todo correcto, porque lo que pasa es que, digamos, aquí tenías, por ejemplo, tu función x más seno de x. Si la desplazaste pi medios a la izquierda, entonces tendrías x más pi medios más seno de x más pi medios. Y esto es igual a coseno. Entonces por eso es que la gráfica no te quedó exactamente igual, porque al final tú encontraste que x más coseno de x es igual a x más seno de x más pi medios, pero como no tenías este pi medios, entonces no es como que tuvieras un desplazamiento de menos pi, de pi medios a la izquierda. Es bastante similar, pero aquí tendrías que tener un x más pi medios. Pero igual, digamos, para propósitos del problema, yo creo que ese enfoque que hiciste es un enfoque bastante bueno. No es completamente correcto, pero es una muy buena idea y en cierta forma más fácil que este análisis, pero sí te faltó el más pi medios. Entonces, para agregar el más pi medios tendrías que restar un menos pi medios, entonces harías un desplazamiento a la izquierda de pi medios y luego un desplazamiento vertical de pi medios unidades hacia abajo. Entonces ya se vuelve muy complicado eso. Yo siento que esta gráfica era la más difícil de todas. No es tan divino, no es tan fácil estos problemas. Entonces vámonos ahora a este. Y estos dos son problemas desafiantes. El cuarto es más intuitivo. Mucho más intuitivo. Entonces, lo bueno es que aquí tenemos buenas noticias. ¿Cuál es el dominio de esta función? Sí, está siempre definida. Ahora tenemos que encontrar dónde crece y decrece esta función. Entonces tengo que derivar esta función.
Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Derivo la primera función, 1. Sí, es regla del producto. Más. Ajá, por menos 1. Entonces cambiamos de un solo signo. Entonces aquí solo tenemos una pequeña complicación. Tengo que simplificar un poco esta función. ¿Cuál es el término que más nos está molestando ahí? Sí, factoricemos este a la menos x porque es un término sumamente molesto. Entonces tengo e a la menos x es igual a 1 menos x más 2. Entonces aquí vamos a tener que la primera derivada es 1 menos x por e a la menos x. No, yo creo que es 3 menos x, sí. ¿Y ahí por qué no se multiplicó primero el 1 por el e a la menos x? Podías haber multiplicado también, entonces te podía haber quedado 3 por e a la menos x por e a la menos x. Si tuvieron esa primera derivada, es correcto. Pero igual, digamos, si encontraste que el número crítico era 3, está bien, está bien. No es necesario simplificar. Yo solo la estaba rara porque el punto de inflexión y el punto máximo era 3, ¿no? Miremos, porque entonces ahorita que tenemos que hacer, tenemos que ver si este único número crítico es, ¿cómo se llama? Va a ser máximo o mínimo relativo. La derivada siempre está definida, entonces solo tengo que enfocarme cuando la primera derivada es 0. Entonces aquí solo tengo un único número crítico. Y aquí ya puedo proceder a realizar mi diagrama de signos, o si recuerdo que e a la menos x va a ser siempre un número positivo, los signos me los va a dar solo este término, 3 menos x. Pero igual, hagamos todo el diagrama. Es un poco tardado, pero es más seguro que andar tratando de jugar con desigualdades. Entonces solo tengo 3. ¿Y qué sucede con e a la menos x? A la izquierda de 3, ¿qué signo voy a tener? Negativo. E a la menos 3, ¿a qué es igual? Es un 1 dividido e a la 3. Entonces e a la menos 3 es 1 dividido e a la 3. Y este es un número pequeño, es como... Sí. O sea, no importa que sea positivo, ¿ya? Positivo, sí. Y este también es positivo. Entonces pueden probar un e a la menos 1 o un e a la menos 4 y la historia es la misma. Este número siempre va a ser positivo. Cristian, pero a la hora de que tenemos que graficar para encontrar ese punto. Esa escala yo creo que en la escala en Y no la van a tener que determinar con precisión. Entonces solo van a tener que identificar el máximo o mínimo relativo. Si miremos que nos queda si nos queda como máximo o como mínimo. Entonces digamos, a la izquierda de 3 menos x, ¿qué signo tiene? Positivo. Y luego pasado de 3, negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un máximo, porque crecemos y después decrecemos. Entonces, esto es lo que te está diciendo tu gráfica. Cuando estés haciendo esta gráfica, tal vez no vas a poder conocer exactamente cuál es la coordenada de este punto, pero posiblemente vas a graficar algo así. Entonces eso es lo único que vamos a ver que esté presente en la gráfica. Pero vamos a ver si pueden haber más refinaciones, porque yo creo que aquí hay un problema. Aquí Daniel nos preguntó que tenían que haber extremos, habían asíntotas horizontales. Sí, había. Había que sacar el límite, ¿no? Sí, había que sacarlo, pero bueno, entonces yo creo que los que encontraron asíntota horizontal, hay otros 5 puntos extras, porque que eso les va a ayudar un montón a la hora de hacer la gráfica. Pero igual, entonces miremos, aquí hay un máximo relativo en x es igual a 3, no hay mínimo relativo.
La coordenada está un poquito difícil porque digamos f de 3 es igual a 1 por e a la menos 3. Entonces solo sabemos que este va a ser un número positivo pequeño. Entonces este es un número positivo pequeño. No muy pequeño, pero sí estamos hablando de que 1.05, no, 0.05. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que solo hagamos la concavidad. Afortunadamente esta derivada es fácil de calcular. Entonces ahora tengo que derivar esta función. Y digamos cómo derivaría esta función. Y es que tampoco preguntó los interceptos. Yo creo que aquí hay buenas noticias para los que pusieron más información en este problema. Sí. Bueno, entonces segunda derivada, tengo que derivar esta función e a la menos x por 3 menos x. Entonces digamos cuál sería la derivada de esta función. Ajá. Sí, sería más e a la menos x. No, la derivada de 3 menos x menos 1. Este problema está bonito. Entonces la idea es ahorita otra vez tengo que encontrar, digamos, dónde esta segunda derivada va a ser igual a 0. Entonces tengo 3 menos x menos 1, si mal no estoy. Entonces ahora voy a encontrar que esta segunda derivada es menos e a la menos x. Sí, más, cierto. ¿Por qué es más? Porque como factoricé el signo menos. Entonces el único potencial punto de inflexión va a estar en x es igual a 4. Entonces esta segunda derivada es igual a 0 cuando x es igual a 4. Entonces, ¿quién encontró este punto de inflexión 4? Sí, yo creo que no muchas personas han de haber encontrado esto. Entonces, van a ver algo interesante. El análisis de concavidad va a ser bastante similar al de la primera derivada. Yo creo que hasta los signos nos van a quedar en el mismo orden, con la única diferencia que ahora estamos en 4. Entonces, este número siempre va a ser negativo. Y aquí no hay 0, entonces quitemos esta chibolita. Luego 4 menos x empieza siendo un número positivo, sí, positivo. Cambiaron un poco los signos. Y luego se vuelve negativo. Sí, yo creo que si hacen todo esto, hay 20 puntos. La gráfica le voy a tener que asignar un porcentaje bajo. Y siempre, digamos, ignorando algunos detalles, porque no sé quién encontró interceptos y quién encontró asíntotas horizontales. Sí, es que si te dicen que... Sí, ese era en x es igual a 2. Entonces, ¿ustedes qué pasa acá? Primero hay punto de inflexión me faltaron unas preguntitas acá a contestar. Para la primera derivada tengo que la función es creciente de menos infinito a 3. Y vamos a quitar este cálculo. Y luego es decreciente de 3 a infinito. Entonces el punto de inflexión es está en x es igual a 4. Y este número encima de todo creo que va a ser todavía más pequeño que el máximo relativo. Cóncava hacia abajo
de menos infinito a 4. Es de esperarse porque aquí tenemos el máximo relativo en 3 y luego cóncava hacia arriba. De 4 infinito. Entonces aquí tratemos de completar esto. Entonces aquí tengo algo cóncavo hacia abajo, pero vimos de que aquí hay un máximo relativo. Entonces más o menos cómo puedo graficar esta función en esta parte del intervalo. Grafico algo cóncavo hacia arriba con un máximo relativo. Entonces luego pasado de aquí la función se vuelve decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces algo decreciente y cóncava hacia arriba se va a tener que graficar de esta forma. Entonces observen que esta no continúa cayendo como una parábola, sino que en algún momento se va a doblar. Y este doblez vamos a ver quién lo pudo hacer. Este problema estaba. ¿Sí? ¿Calculaste? Si calculaste hay puntos extra porque sí ayuda a calcular asíntotas. Es que no calculé bien la horizontal. Mi cuenta es Pero te quedó 0. por eso supe que no la calculé. Ah. ¿Será que la puedo calcular? Sí, vamos a calcularla, solo que ahorita voy a hacer algo porque... Cristian, aparte del límite al infinito, ¿no es la forma más corta de calcular la asíntota? Simplemente está Sí. lo de los exponentes. Cuando el exponente es más grande, es igual. Vamos a... Los, Pues ¿cuál es una fracción? O sea, si es más grande arriba que abajo. Sí, se va a 0. La vamos arriba es 0, son iguales la dirección de los. Entonces vamos a graficar esta función aquí. Desafortunadamente faltó que les preguntáramos un poquito más de información. Tal vez alguien de ustedes sí encontró la información faltante. Entonces digamos, ¿qué información les faltó en este problema? Los interceptos siempre es bueno encontrarlos porque si no uno se pierde. Entonces, ¿quién de ustedes encontró interceptos? ¿O nadie? Es que podían haber graficado sin interceptos, pero está un poco... Porque digamos, el intercepto en Y, este lo encuentran al encontrar menos 2, E a la 0. Entonces este es igual a menos 2, entonces más o menos vamos a pasar por aquí. Luego va a haber un intercepto en X. Sí, esto fue lo único que faltó. Pero ahora, como no se preguntó, tal vez aquí voy a permitir cierta, digamos, laxitud en esta parte del trazo. Solo más que todo vamos a identificar que tengan el máximo relativo y que en 4 hagan como un doblez. Entonces el intercepto en X lo encuentro cuando esta función es igual a 0. Entonces esta función solo puede ser igual a 0 si X es igual a 2. Entonces aquí tengo el punto 0, menos 2 y aquí tengo el punto 2,0. Lo voy a tratar de mantener más o menos a una distancia similar. Y sabemos otra cuestión. En 3 tengo el máximo relativo. Y este máximo relativo es un poco pequeño. Pueden exagerar un poco la escala en Y para que se mire más, para que sea más evidente. Tal vez, digamos, voy a bajar este punto un poquito y este lo voy a alejar un poquito más y entonces ya puedo hacer esto un poco más grande. Aquí solo lo corrí un poco porque si no, no me va a quedar la gráfica muy, ¿cómo se llama? Muy escaso. Entonces sabemos algo. Aquí la función es creciente y es cóncava hacia arriba. Entonces tengo que graficar algo como así. Y luego aquí tengo un máximo relativo. Y sabemos que en X es igual a 4, hay un cambio de concavidad. Entonces posiblemente la mayoría de ustedes para esta gráfica hicieron una como parábola. Hubiera sido una parábola si no hay cambio de concavidad. Entonces luego aquí grafico algo cóncavo hacia arriba
Y aquí viene lo que queda un poco como que me van a preguntar, bueno, pero ¿cómo sabía que yo tenía que hacer este trazo? Hay dos razones. Primero, aquí solo tenemos un único intercepto en X, el punto 2,0, no tenemos otro intercepto en X, entonces como no tengo otro intercepto en X, sé que no tengo que cortar al eje X. Pero hay manera que la gráfica toque alguno de los ejes si no existe un intercepto. Ah, no, si no está tocado ninguno de los ejes, no hay intercepto. Entonces este era el 3 y yo creo que teníamos unas coordenadas de E a la menos 3. Entonces este punto no lo vamos a tomar muy en cuenta. Más que todo la gráfica de ustedes va a tener que tener, digamos, como que una parábola y doblada. Entonces con que grafiquen algo así tendrían los 5 puntos de lo que corresponde a la gráfica. Ahora vamos a ver si alguien de ustedes tiene ahí un bono de 5 puntos en este problema por encontrar la asíntota horizontal. Bueno, primero con asíntotas verticales. ¿Puede tener esta función asíntotas verticales o no? No. Porque esta función tiene un denominador, tiene un e a la x. Pero como esta función e a la x nunca es 0, y su dominio son todos los reales, no hay asíntotas verticales. Pero a la asíntota horizontal va a estar un poco difícil de encontrar. Incluso vamos a ver ahí qué técnicas utilizaron aquí. Hay una forma un poco más clara de encontrar esta asíntota horizontal, pero digamos, posiblemente el argumento que hicieron algunos de ustedes fue que e a la x es mucho más grande que x. Entonces aquí tengo en realidad un límite que va a ser que un 1 dividido infinito. Entonces este es igual a 0. Y observen cómo nos está afectando esta asíntota vertical. Esta asíntota horizontal solo nos afecta en infinito. En menos infinito no va a haber asíntota horizontal porque esta función exponencial se va a volver un 1 sobre 0. Entonces aquí este otro límite sería un número negativo dividido 0. Y este 0 es un número positivo. Entonces aquí, este se vuelve un menos infinito. Entonces, esta no era necesario que calcularan, pero ¿quién de ustedes encontró esta? Yo creo que nadie. Héctor, muy bien. Entonces hay otro, un puntillo más para Héctor. Y posiblemente tu gráfica te ha de haber quedado muy similar a esta. Sí. Y también pasaste por más o menos para... qué bien. Pero eso no había que graficarlo. Sí, pero son 5 puntos de graficar. Entonces hicieron bien el análisis del dominio. Yo no le entendí la forma esa porque... Sí, es que aquí faltaba la asíntota horizontal, porque con asíntota horizontal ya uno decía, bueno, tal vez este punto de inflexión me queda un poco dudoso, pero si saben ustedes que aquí hay una asíntota horizontal, ahí dicen, sí, aquí obviamente la tengo que doblar. Entonces, sí hay horizontal, pero solo en una parte de la gráfica. Aquí a la izquierda no va a haber. En menos infinito no hay, solo... ¿Puede haber una asíntota en... Sí. Sí, pero digamos, si la función es racional, si hay asíntota vertical de un lado, también tiene que haber del otro lado. Con funciones donde solo vas a tener asíntotas horizontales diferentes, o tal vez solo en un lado van a ser con funciones como logaritmos, o e a la x, o raíces cuadradas. Entonces, miremos si todavía podemos hacer este problema. Todavía podemos hacer... ¿Quieren que continúe con el problema de gráficas o nos vamos con los de optimización? Entonces vamos a hacer los de optimización porque este otro problema 4 no era tan difícil, pero me interesa ver optimización porque esos problemas
tienen ahí un planteamiento un poco, ¿cómo podría decirlo?, difícil. Y habían dos problemas de optimización. El primero era el más fácil, y ese eran 20 puntos. Entonces, si pudieron hacer este problema, excelente. Entonces, aquí hay un pequeño problema, porque otra vez, digamos, tenemos la dificultad de cómo analizar cómo se comporta un círculo. Si este problema se los hubiera dado como un rectángulo, encontramos el perímetro de un rectángulo, el área de un rectángulo, les es un poco más fácil. Entonces, aquí este problema es muy importante leerlo. Entonces, ahorita les están diciendo esto. El área de un sector circular es 1/2 por R por S. Puedo justificar por qué es esto, pero ahorita tomémoslo como una información dada para este problema. Muy bien. Tenemos que el área de un sector circular es esta. Eso dice cuando dice radio R, ¿es Ajá. una variable? Sí. ¿Es una constante? No, todo esto es variable, porque lo que vamos a ver es que este radio lo podemos escoger a conveniencia. Podemos hacer, digamos, un círculo bien pequeño, pero con una S más grande, o podemos escoger un círculo más grande. Entonces, aquí está un poco raro el problema. Entonces, todo esto es variable. R y S son variables. Luego viene esta otra pequeña dificultad. Aquí nos están diciendo, por el contexto del problema, encuentre el área máxima de un sector limitado por un perímetro de 60 centímetros. Entonces lo único que tenían que hallar acá era el perímetro de este sector. Y podrían decir, uy, pero qué complicado está esto, ¿cuál es el perímetro de un sector circular? Y aquí es donde el dibujo es crítico. Por aquí tengo RR y aquí tengo S. Entonces, digamos, ¿cuál creerían que es el perímetro del sector circular? R más R más S. Porque para el perímetro mido la longitud de cada uno de estos segmentos. Entonces, aquí tengo que el perímetro de un sector circular yo voy a denotar por la variable P, es 2R más S. Entonces, ya teniendo esto, pueden hacer este problema, porque entonces lo que dicen es que, bueno, tengo que maximizar el área sujeto a que es igual 2R más S. Sí, 60. Entonces, ¿quién pudo hacer esto? Muy bien. Daniel, ¿o no te dio tiempo? Yo hice la... Sí, me dijiste, sí que hiciste, sí, el del cocodrilo. A mí personalmente me gusta más el problema del cocodrilo. ¿Pero cómo se hace el cocodrilo? Voy a hacer este rápido. Vamos a hacerlo. Entonces, como vieron, ya con esto es un problema fácil, porque Sí, ya solo se eso. que resuelva para eso. Lo que pasa es que quiero resolver esto, así les puedo subir las soluciones del simulacro, aunque es posible que Daniel ya se la subió, ya se me adelantó Daniel. Sí, la clave está subida. Sí, muy bien, muchas gracias Daniel. Entonces, esta restricción la sustituyo en el área. Entonces obtengo que el área es igual a 1/2 de R por 60 menos 2R. Multiplico, tengo 30R. R por menos 2R es igual a menos 2R al cuadrado, pero como aquí tengo 1/2, tengo 30R menos R al cuadrado. Derivo. Sí, 30 menos 2R. Tengo que encontrar los números críticos, que aquí solo hay uno. Porque es una función lineal. Una función lineal solo tiene un punto donde es igual a 0.
Entonces esta R tiene que ser 15. Entonces como R es 15, S tiene que ser 30. Entonces estas son las dimensiones del sector circular. El radio es de 30, de 15, y este arco, vamos a llamarle solo S, es 30. Entonces si tuvieron esto está bueno y 30 por 15 da 450. Ah, ok. Pero es un medio. Ah, sí, gracias, sí. 450, esto es 225. Es dividido 2. Bueno, igual no tenían que encontrar el área máxima, sí. Podías fijar 30 por 15 al cuadrado. Es lo más fácil. Y yo creo que están de suerte porque no preguntamos lo de la segunda derivada. Pero igual solo para convencernos, ¿por qué aquí el área se está maximizando? Porque nuestra segunda derivada es negativa. ¿Para qué sirve la segunda derivada? ¿No es el problema? Para verificar si hay un máximo relativo o un mínimo relativo. Y también para terminar de convencernos, como esta es una función cóncava hacia abajo, sí, es también máximo absoluto. Es cuando se me olvidó graficarla, O verificar que aquí hay un máximo absoluto. cuando es menos que cero. Ajá. Entonces, vamos a hacer el problema del cocodrilo. Ese es el que más me encanta. No van a ver que no. Lo que pasa es otra vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? La R, resolví 30 menos 2R. 2R es igual a... tengo que S es igual a 60 menos 2 por R. Entonces 60 menos 30 es igual a 30. ¿Eso es? Esto, como el área de este sector es un medio de R por S. R es 15, lo sustituí acá y S es 30. Sí, dividido 2. Ajá. 15 al cuadrado. ¿Cuándo te queda 15 al cuadrado? Puede que no sea 225. Si alguien me encuentra 15 al cuadrado. Entonces, sí. Vámonos con el cocodrilo. Aquí les tengo una pequeña clave. Pueden ver de que, digamos, pueden leer el párrafo del cocodrilo, pero si empiezan con el diagrama, tienen una muy buena idea sobre cómo hacer este problema, porque lo que está pasando es que para que este cocodrilo alcance a la cebra, el cocodrilo va a tener que nadar en una parte y luego va a tener que caminar o correr o en otra. Ahora, para que este problema tenga sentido, el cocodrilo tiene que nadar un poco más despacio de lo que corre, porque si nada más rápido de lo que corre, la forma de resolver este problema es que el cocodrilo simplemente nade y alcanza la cebra y hasta puede sorprender a las... Sí, es un poco más rápido caminando. Digamos, el cocodrilo nada a 8 metros por segundo, pero camina en la tierra a una velocidad de 10 metros por segundo. Sí. Pura fuerza. Camine más rápido, más despacio, tiene que cruzar el río. Pero entonces, como camina más rápido, tiene que ver aquí cuánto es lo menos que puede nadar y para aprovecharse que tiene más velocidad en... Pero ahí era lo que no había entendido, porque según la clave que subieron, sale en qué momento X el cocodrilo se tiene que meter al agua. Sí, ¿en qué momento? Bueno, X sería en qué momento sale el agua. Ajá, entonces yo lo hice al revés. Yo pensé, o sea, como ya nos dan... Tuviste aquí la X y aquí tuviste 20 menos X. Es que, yo solo hice 20 menos X, pero como ya nos daban un cateto,
Yo lo que estaba viendo era cuál era la distancia del otro cateto para ver cuánto iba a recorrer la hipotenusa y eso lo dividía por 8. Ah, yo creo que eso está bien, sí, eso es la idea, sí. Entonces me dio cuánto tiempo, o sea, cuánto iba a recorrer en el agua y cuánto iba a recorrer al pie. Sí, te digo, total, si el gran total, sí, esa era la idea. Entonces miremos ahorita cómo se hace este problema. Entonces, aquí hay 6 metros, el río tiene 6 metros de ancho. Y observen que lo que el cocodrilo nada en el río es la hipotenusa. Entonces aquí, digamos, puedo poner de lo que nada en el río es como una S. Y en este problema puse X, pero alguien de ustedes podía haber puesto aquí 20 menos X. Entonces aquí tengo X, aquí tengo 6. Entonces S es la distancia que nada. Entonces luego lo que nos queda es lo que va a caminar en la tierra. Entonces decimos que hay una distancia de 20 metros entre el cocodrilo y la cebra, si el cocodrilo estuviera del otro lado del río. Entonces aquí va a tener 20 menos X. Entonces la distancia total que va a recorrer el cocodrilo es esta S más 20 menos X. Pero la primera pregunta es, ¿a qué es igual esta S? Sí, la suma de los cuadrados de los catetos. Porque es 36 y 36 al cuadrado. Más X al cuadrado. Ajá, pero es que hay 36. Sí, gracias, sí, es solo 36, sí, quitemos. Muy bien. Entonces, aquí hay un problema. Aquí no estamos minimizando la distancia, sino lo que estamos tratando de hacer es minimizar el tiempo. Entonces, ahora tengo que encontrar el tiempo en el que recorre cada tramo. Y la respuesta del A era cómo se dividió pi. No, solo era 15. Aquí no hay pi porque como trabajamos con S nos evitamos el problema del pi. Entonces, muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en nadar si está recorriendo una distancia de S? Entonces, recuérdense, digamos que la velocidad es igual a distancia dividido tiempo. No era necesario todo este detalle, pero digamos, estoy tratando de ver cómo deducir este problema, hacerlo lo más accesible posible. Entonces, digamos, aquí tengo que el tiempo que se va a tardar en recorrer el cocodrilo es la distancia que tiene que nadar dividido la velocidad. Entonces, aquí voy a poner un T1 porque va a tener dos tiempos, el tiempo que está nadando y el tiempo que está corriendo. Entonces, la primera distancia es 36 más X al cuadrado dividido 8. Entonces, esto es lo que se va a tardar nadando. Pero ahora en la tierra, ¿cuánto se va a tardar? 20 menos X dividido 10. Entonces, este pequeño cambio va a hacer que eso sea el problema de optimización. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que minimizar el tiempo total. 36 más X al cuadrado dividido 8, bueno, la raíz cuadrada de 36 más X al cuadrado dividido 8, menos X dividido 10, más 2. Si quieren lo pueden dejar como 20 menos X dividido 10. Aquí lo simplifiqué un poco solo para hacer más fácil el problema. Entonces yo creo que sí tuviste esto, Daniel. Sí. Ah, muy bien, excelente. ¿Quién más hizo este problema? Nadie se animó a nadar con el cocodrilo. Pero hiciste el otro de optimización. El del círculo. Ah, bueno. Entonces, ya teniendo este problema, el problema se vuelve sumamente fácil porque solo tengo que derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función?
Ajá. X al cuadrado menos un medio por 2X. Ajá. Pero como tenía un medio. Es de cociente, ¿verdad? Sí. Y menos 1 dividido 10. Entonces ahora igualemos esto a 0 y encontremos los números críticos. Entonces los números críticos, ¿sí? Ahí, o sea, no se hace como regla del cociente porque X es constante. Ah, sí, no, podrías hacer una regla del cociente, pero te vas a complicar más la vida. Entonces aquí solo utilicé cadena. Entonces ahora tengo que encontrar cuando esta primera derivada se hace a 0. Observen que tengo un denominador, pero como este denominador nunca es 0, entonces no me tengo que preocupar de eso. Entonces ahí tengo que resolver esta ecuación. X dividido la raíz cuadrada de 36 más X al cuadrado, aquí me falta el X al cuadrado, es igual a 1 dividido 10. Entonces ahora resuelvo esta ecuación. Entonces para resolverla voy a tener que hacer un poco de álgebra. Tengo que encontrar cuando 10x es igual a la raíz cuadrada de 36 más x al cuadrado. Y luego, para resolver este sistema voy a tener que elevar todo al cuadrado. 100x al cuadrado es igual a 36 más x al cuadrado. Y luego, digamos, voy a tener que como un 99x al cuadrado. Hay algo que no me está convenciendo aquí mucho. Ah, no, si es esto. Está quedando una respuesta un poco fea. Y luego, digamos, tomo una raíz cuadrada y me queda... No me queda un número exacto. Ay, Dios mío. Sí, la respuesta quedó un poco fea. Pero yo creo que sí está bien todo esto. Es que yo solo saqué los tiempos, porque ya nos contaron el tiempo mínimo. Ah, encontraste el tiempo mínimo. Si el tiempo mínimo lo podías haber encontrado metiendo esta X en la T. Ajá, entonces me daba 6 segundos. Ah, 6 segundos, interesante. Porque entonces se multiplicaba la velocidad por tiempo, eso era la distancia que tenía que recorrer, que eran 19 y 1 metro, porque saqué los dos catetos, yo creo que está mala. En la clave sí te quedó una respuesta así de fea, Daniel. No, le quedó 8. Te quedó 8. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mira, si aquí tengo el tiempo de la distancia que recorrió el cocodrilo en el agua, 8. Luego dividido 10. Es Sí. que eso era, ¿cómo así? El 36x al cuadrado era el tamaño del cateto X. Ajá. Ah, esa es la hipotenusa. Ah, perdón, sí, es la hipotenusa. Y el X, es que no sé, a mí me salió diferente. Porque yo el partido 10 era 20 menos X partido 10. Ajá. Eso me tenía que dar el tiempo que iba a recorrer caminando. Entonces lo único que resolví fue para el X, cuánto tenía que haber sido X, sacaba la hipotenusa la dividía dentro de 8 y eso me daba el tiempo que iba a recorrer en el agua y eso se lo sumía al tiempo que iba a recorrer. Ah, ok, entonces en tu caso encontraste que X era igual a 8 y luego encontraste el tiempo que fue 36 más 64 dividido 8 más... No, saqué esa foto. Lo que yo hice fue jugar con un cateto para ver a qué distancia me tenía que dar la hipotenusa para que nadara menos tiempo en el agua. Entonces aquí tengo... Entre más chiquito era el otro cateto, más rápido iba a llegar al otro lado. Entonces solo era encontrarla el mínimo. Sí, yo creo que este problema está un poco controversial. No sé si me entiende. Sí, yo creo que sí, solo que a mí me está dando un tiempo como que de 2.45 segundos. Pero vamos a ver cómo está este problema resuelto en la clave.
creo que este problema sí. Bueno, primero muy pocos lo hicieron. Eso lo vamos a ver aquí. Sí, porque yo cuando había hecho este problema sí me había garantizado que la respuesta fuera 8. Voy a tener que meter a mi la solución. Pero es que lo que pasa es que yo también, por eso con Dani llegamos a ese planteamiento, porque decía en qué X entra el agua. Entonces, como el dominio era X, tenía que ser entre 0 y 20, la respuesta era en X8. Ah, pues si encontraste X8 está bien. Pero no importaba en qué momento se metiera el agua, porque lo que importante era el tiempo mínimo, ¿no? O sea, sí, el tiempo mínimo. En X1, en X2, en cualquier distancia entre los 20 metros, y no importaba en qué distancia se metiera. Bueno, entonces solo voy a ver cómo el planteamiento de Daniel. Descarguemos este documento. ¿Y te animaste a hacer el del cocodrilo, Héctor? Sí. Ah, muy bien. Yo solo voy a... ¿Cómo te salió? 8. Sí, te salió 8. Sí, es que tiene que quedar 8, entonces miremos. Ah, ya vi qué pasa aquí. Ah, esto es bien molesto. Esto es sumamente molesto. A ver, ahorita qué pasa acá. Observen este 8, digamos, aquí tenía este 8, y cuando igualé acá, lo excluí. Entonces este 8 tenía que haber estado ya sea acá, o como un 8 décimos. Entonces yo decía, pero ¿por qué no me está saliendo? Entonces aquí tengo este 8, elevo al cuadrado. Entonces al elevar al cuadrado tengo 64 por 36 más x al cuadrado. Entonces 100 al cuadrado menos 64 al cuadrado es igual a 36 por x al cuadrado. Igual a 36 por 64. Por eso es que vieron que este problema valía 30 puntos. Y luego se cancelan los 36 y tenemos... Yo creo que sí. Bueno, este podría haber puesto con 40 puntos para verificar que de hecho aquí se está minimizando el tiempo, porque esa doble derivada está difícil. Ahí el análisis de que es una función siempre cóncava hacia arriba es muy difícil. Entonces hay otra forma bien bonita de hacer este problema, de comprobar de que hay un mínimo absoluto en el tiempo. Pero no sé si quieren ver esto. Esto es solo como razonamiento. ¿Por qué este es un mínimo absoluto? Miremos las dos estrategias que tiene el cocodrilo para alcanzar a la cebra. Bueno, hay tres estrategias. La estrategia 1 consiste que el cocodrilo nada en línea recta. Entonces se atraviesa estos 6 metros del río y luego se va corriendo estos otros 20 metros. Entonces lo que podemos ver estimar es cuánto es el tiempo que le toma seguir esta trayectoria. Entonces aquí el tiempo serían los 6 metros que está nadando dividido los 8 metros por segundo que es la velocidad en la que nada, más los 20 metros dividido los 10 metros por segundo que nada en la tierra. Entonces aquí voy a tener 2.75. Y esto con la ecuación corresponde a t igual a 0. Entonces si encuentran t igual a 0 con nuestra ecuación de tiempo, les va a dar 2.75. La otra estrategia es que el cocodrilo nada todo. Entonces yo creo que es incluso desde el punto de vista para cazar a la cebra es la mejor, porque la cebra no va a saber de que el cocodrilo venía desde el río. Entonces la cebra puede nadarse todo este trayecto. Entonces en este caso la distancia sería de 20 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz cuadrada.
y el tiempo que se tardaría el cocodrilo en nadar todo esto es igual a 436 dividido 8. Entonces alguien me puede encontrar cuánto es la raíz cuadrada de 436 dividido 8. Y solo va a detallar la estrategia óptima. 436. Sí. 2 por raíz cuadrada de 109. Ah, pero digamos en números decimales. Decimales 20.88. 20 puntos. Ah, y dividido 8. 2.61. Entonces bien que se... Y la diferencia es muy corta. Entonces la estrategia óptima a la que nosotros encontramos es que nada 10 metros y camina 12. Entonces si nada 10 metros, el tiempo que se va a tardar el cocodrilo es 10 dividido 8 más 12 dividido 10. Entonces este es igual a 1.25 más 1.20. Sí. 2.45. Entonces pueden ver que esta es la estrategia óptima y la diferencia es muy pequeña, o sea, entre lo que más se tarda y lo que menos se tarda hay una diferencia de 3 décimas de segundo. Porque si el cocodrilo hubiera nadado, póngase el efecto se quedaba como 6, si hubiera nadado 1 metro, la hipotenusa iba a ser 6. Ah, bueno, es que, no, acá en la cuestión, lo menos que puede nadar el cocodrilo son 6 metros, porque el río tiene 6 metros de ancho. Ajá, o sea, puede nadar en línea recta. ¿Esta línea recta? No, ¿O o sea, esta? pongamos que el cateto arriba era 1 metro. Ajá. Entonces iba a correr 19 metros, iba a nadar. Y sí, iba a nadar como 6 punto algo. Ajá. También podemos hacer eso. Podemos muchísimo más rápido. Miremos, eso corresponde a tener en la función de tiempo. Aquí me podrías encontrar t de 1. T de 1 es igual a la raíz cuadrada de 37 dividido 8 más 1.9. Entonces encontremos este. Pero aquí es igual a la raíz cuadrada de 37 dividido 8. Me salía menos tiempo. Ese fue mi planteamiento. Ahí miramos. 0.76. Más 1.9. Entonces aquí es igual a 0.76 más 1.9. Es aproximadamente igual a 2.66. Era más rápido, ¿no? No, se tarda más. Es más grande el tiempo. Es que hay que escoger. 2.45. Esa era la óptima. Sí. Lo que pasa es que estaba bien cerrado. Esto que hace que es problema de Juegos Olímpicos, porque hace una diferencia. Es que yo eso me puse a hacer, me puse a jugar con ese cateto a ver en qué tiempo. O sea, de plano y no se te ocurrió derivar. Los problemas de utilización siempre uno haría, porque sí, y ya entendí el planteamiento, trataste de ver que con varios índices, pero digamos, como no hay calculador, entonces ver esto cuesta. Entonces voy a tener que tener mucho cuidado de si quiero trabajar problemas con triángulos, que todas estas raíces les queden exactas, porque... Y al derivar que me da, la pendiente de dónde está el más bajo. Sí, te va a dar la coordenada en X, donde posiblemente se va a minimizar el tiempo. Pero ¿y eso a qué lo tengo que igualar o qué? Para que A 0. A 0. Sí, porque esto es el equivalente a encontrar un máximo relativo. Entonces, muchas gracias, los espero el miércoles. La clave ya está subida. Desafortunadamente no pudimos hacerlo. No, es que el miércoles va a haber sesión de solución de dudas. Sí, el jueves también los voy a ver a las 10 en el centro.